Con obras de carácter romántico, cuyo genio ha sido admirado y cuyas historias han cautivado y hecho suspirar a más de uno, no es fácil creer que la autora de semejante repertorio no haya tenido al menos una experiencia en la que basar sus historias. Sin embargo, las esperanzas de que Jane Austen hubiera inspirado sus historias en su propia vida se vieron destruidas para siempre cuando su sobrino, James Edward Austen Leigh, publicó medio siglo después de su muerte las memorias de su tía, e indicó lo siguiente: en cuanto a los acontecimientos de su vida, esta fue singularmente estéril. Pocos cambios y ninguna gran crisis rompió la suave corriente de su curso. No tengo razón para pensar que ella sintió alguna vez un apego por el cual la felicidad de su vida se viera afectada en absoluto. Pero aunque por mucho que las memorias de su sobrino hayan sido en gran medida aceptadas sin cuestionamiento alguno, no quiere decir que sean del todo ciertas. La vida de Jane Austen no fue en absoluto completamente serena, y tuvo su propia cantidad de crisis, cambios y apegos. En este video voy a revelar, según las pruebas que existen al respecto, la vida amorosa de Jane Austen y la forma en que pudieron afectar su escritura y su propia felicidad. Antes de empezar, te invito a dejar tus opiniones en los comentarios, dar like al video, suscribirte si no lo has hecho y activar las campanitas de notificaciones para que no te pierdas de ningún video o audiolibro. Para empezar, es importante indicar que Jane Austen, a sus 20 años, era considerada una muchacha bonita y alegre, que como su heroína Elizabeth Bennet, le gustaba la música, bailar, reír y la conversación animada. Por lo cual, no es de sorprender que pudiera haber cautivado a más de un caballero. Como prueba de su carácter jovial y animado, durante su adolescencia, Jane Austen realizó varias entradas en el registro de matrimonios que se encontraba en la iglesia de Steventon, donde su padre era clérigo, que si bien no formaban parte del registro en sí mismo, consistían en ejemplos de cómo tales registros debían ser llenados. Los registros que rellenó fueron los siguientes. El primero, la proclama del matrimonio entre Henry Frederick Howard Fitzwilliam de Londres y Jane Austen de Steventon. El segundo, el formulario de un acta de matrimonio entre Arthur William Mortimer de Liverpool y Jane Austen de Steventon. Y por último, el matrimonio de Jack Smith y Jane Smith, de soltera Austen, siendo los testigos del matrimonio los mismos Jack y Jane Smith. Esta última entrada es una evidente broma, en el sentido de que era sumamente irregular que los cónyuges fueran los propios testigos. En cuanto a los dos primeros registros, es difícil saber si ambos hombres existieron, pero lo que sí es cierto es que Henry Frederick Howard Fitzwilliam son los nombres de sus protagonistas: Henry Tilney de la abadía de Northanger, Henry Crawford de Mansfield Park, Frederick Wentworth de Persuasión, el señor Howard que se casa con Emma Watson en Los Watson, y Fitzwilliam Darcy de Orgullo y Prejuicio. En la actualidad solo existe un retrato de Jane Austen que puede considerarse auténtico, y es el dibujo hecho con lápiz y acuarela hecho por su hermana. Dibujo que su sobrino comisionó para que lo usaran de base para el retrato que hoy en día conocemos y que acompañó la memoria que su sobrino publicó. La vida amorosa de Jane Austen empieza a sus 20 años, en el año de 1796, cuando Tom Lefroy, el sobrino del reverendo Isaac Lefroy y su esposa Anne, quienes eran vecinos de los Austen, pues la rectoría Ash, donde vivían los Lefroy, quedaba muy cerca de la rectoría Steventon,
donde el padre de Jane era también reverendo. Como decía, Tom Lefroy llegó de visita donde sus tíos para quedarse unas pocas semanas, y era únicamente un mes más joven que Jane Austen. Durante la visita del joven Tom, la hermana de Jane, Cassandra, está ausente de casa, y por lo tanto existen algunas cartas intercambiadas entre ambas en relación a esta visita. Contrario a lo que la película La joven Jane Austen con Anne Hathaway nos da a entender, la historia de Jane Austen y Tom Lefroy no fue tan dramática. Tom Lefroy no fue en ningún caso la inspiración del personaje de Darcy, y su relación fue bastante amistosa desde el principio. Las cartas enviadas a Cassandra demuestran que aunque existía una atracción entre ambos, el tono ligero y juguetón demuestra que Jane no quedó completamente devastada como la película indica. Es posible que estuviera decepcionada, pero era lo suficientemente racional y práctica para entender que Tom carecía de ingresos para que pudieran ser felices juntos. En una de las cartas a su hermana, Jane describe a Tom como una persona muy caballerosa, bien parecido y agradable. Y también indica que en el tiempo en que se han conocido, solo se han encontrado en ocasión de bailes o reuniones, pero que él no suele hacer visitas a la familia en Steventon. Asimismo, informa burlonamente a su hermana: «Me regañas tanto en la larga y bonita carta que he recibido de ti en este momento, que casi tengo miedo de contarte cómo nos comportamos mi amigo irlandés y yo. Imagínate la forma más licenciosa y escandalosa en la forma de bailar y de sentarse juntos. Sin embargo, solo puedo exponerme una vez más, porque él se marcha poco después del próximo viernes, el día en que después de todo habrá un baile en Ash». Asimismo, y viendo la alarma que la descripción tan favorable pueda producir en su hermana, Jane agrega en tono burlón lo siguiente: «Él solo tiene un defecto, el cual espero que el tiempo elimine por completo. Este es que su abrigo de mañana es demasiado claro». La mención del abrigo se debe al personaje de Tom Jones, quien al parecer Tom admiraba particularmente. Esta mención no solo vislumbra la forma coqueta en que Jane y Tom hablaban, puesto que la novela de Tom Jones se consideraba muy atrevida para que fuera discutida en un salón de baile, sino que también nos permite vislumbrar que Jane estaba lejos de ser una señorita serena y calmada, y que tenía un espíritu burlón y juguetón, muy parecido a Elizabeth Bennet. En relación al próximo baile que menciona Jane, que tendrá lugar en Ash, declara a su hermana la impaciencia que siente para que éste tenga lugar, y agrega lo siguiente: «Espero recibir una oferta de mi amigo durante la noche. Lo rechazaré, sin embargo, a menos que prometa deshacerse de su abrigo blanco». Y más adelante, en esa misma carta, indica de manera vehemente: «Pero renuncio a todos mis otros admiradores, incluso el beso que Seth Paulet quería darme, ya que pretendo limitarme al señor Tom Lefroy, quien no me importa un centavo». Para cuando el baile finaliza, Jane escribe a su hermana lo siguiente: «Por fin ha llegado el día en que debo coquetear por última vez con Tom Lefroy, y cuando recibas esto, habrá terminado. Mis lágrimas fluyen mientras escribo, ante la melancólica idea». La ligereza de las cartas de Jane Austen pueden llevarnos a pensar que el asunto no tuvo mayor consecuencia para ella, y que, como diría Lydia Bennet, fue todo un buen chiste, en la medida en que Jane pudo seguir con su vida. No obstante, no creo que esta ligereza deba tomarse al pie de la letra, y creo que aunque el tono era burlón, sí creo que el asunto con Lefroy debió de tener más significado para ella, así no sea en la medida que la película quiso dar a entender. Sin embargo, lo que sí podemos decir con certeza es lo siguiente, y es que según Caroline, la sobrina de Jane, la visita de Lefroy terminó antes de lo esperado, debido a que su tía, la señora Lefroy,
decidió que era mejor que se marchara antes de que se pudiera hacer algún daño. Y es que lo más seguro es que todos se dieran cuenta de la atracción que ambos sentían, y lo peligroso que esta unión sería, en la medida de que ninguno contaba con un ingreso para vivir. Por tanto, Tom Lefroy se fue a Londres, pero lo irónico es que con el tiempo se convirtió en Lord Canciller de Irlanda, un puesto bastante importante, que le permitió tener una vida acomodada. Asimismo, 2 años después de su partida, Lefroy se casó con una joven rica irlandesa, y él y Austen no volvieron a verse nunca. Es posible que el compromiso con esta joven hubiese existido previamente de conocer a Jane, y que esta fuera la verdadera razón de que no le propusiera matrimonio, con lo cual se podría conjeturar que tal vez este punto haya inspirado a la autora al escribir Sensatez y Sentimientos. Años después, cuando ya era muy viejo, Lefroy le dijo a su sobrino que alguna vez estuvo enamorado de Jane Austen, pero que no había sido nada más que un amor juvenil, desestimando de este modo un posible enamoramiento profundo, ya que aparentemente se recuperó muy pronto, algo que no es difícil de creer, entendiendo que él tenía toda una vida y un mundo por delante, cuando Jane solo tenía a sus hermanos y una vida tranquila en el campo. A la muerte de Jane Austen, su hermana Cassandra destruyó gran cantidad de las cartas de Jane, con el fin de preservar la privacidad de su hermana. Sin embargo, de este periodo y el relativo a Tom Lefroy, solo sobreviven 2 cartas, las cuales contienen los pasajes que ya he mencionado, y también sobrevive una carta que Jane le escribió 3 años después de la partida de Lefroy, en la que le informa a su hermana que la tía de Lefroy les ha hecho una visita, y que ella no ha mencionado siquiera el nombre de su sobrino, y además dice: «Yo soy demasiado orgullosa para hacer cualquier pregunta, pero después de que mi padre preguntara por él, supe que había regresado a Londres». Lo que es claro es que en esta carta no hay indicios de indiferencia hacia Lefroy, y podría decirse que la relación, aunque pasajera, no dejó de conmover a Austen. Tom Lefroy le trajo el primer atisbo de romance a su vida, aunque el resultado no fuese afortunado. El hecho de que solo sobrevivan estas 3 cartas también puede indicar que tal vez pudo haber compartido a su hermana Cassandra sentimientos más comprometedores de los que ya hemos visto, o tal vez puede ser todo lo contrario. Sin embargo, me inclino a pensar en que sí que debió tener impacto en su vida, y seguramente también sobre su pluma. Tal vez tuviera Lefroy en su mente cuando escribe en Orgullo y Prejuicio, que el que fuese aficionado al baile era verdaderamente una ventaja a la hora de enamorarse, pues se conocieron durante reuniones y bailes en la época navideña. Pero aquí no terminan los posibles romances de Jane. La segunda evidencia que se tiene de posible apego romántico data de 1796, 7 meses después del asunto con Lefroy, cuando Jane hacía una visita a su hermano Edward en Kent. Lo único que se tiene como evidencia es una carta de Jane a su hermana que reza lo siguiente: «Hemos pasado cerca a Bifrons y contemplé con melancólico placer la morada de aquel a quien tanto adoré». Bifrons, en Kent, era la residencia del reverendo Taylor, quien tenía 5 hijos. Uno de ellos, Edward, es quien se cree que Jane hace referencia en su carta. No se sabe muy bien cuál era la relación entre ambos, pero se cree que se conocieron mucho antes de que Tom apareciera en escena, y por las palabras que usa Jane en su carta, se puede suponer que existía un cariño profundo. Y aún más, las palabras de una carta que dirige a su hermana, 4 años después, en 1800, en ocasión de la noticia de la boda de Edward Taylor con su prima Charlotte, dice: «Esos hermosos ojos oscuros van a adornar al menos otra generación con toda su pureza». El hecho de que Jane no conociera a la prima de Taylor
a todas luces nos indica que los ojos oscuros no deben ser de otro que los de Edward Taylor, de quien infortunadamente no se sabe más, pero que sí que tocó el corazón de Jane. Si es de forma romántica o fraternal, solo nos queda a nosotros hacer suposiciones. Sobre el siguiente hombre en la vida de Jane hay un poco más de información, aunque mucha de ella es el resultado de deducciones. Su nombre nunca es mencionado en ninguna de las cartas escritas por Jane que han sobrevivido. En las Navidades de 1797, Jane conoció al reverendo Samuel Blackall, un catedrático de Cambridge que estaba visitando a los Lefroy. Y 9 meses después de conocer a la novelista, escribió a la señora Lefroy, diciéndole que le gustaría mejorar su relación con los Austen, en especial con Jane. Esto es lo que le dice a la señora Lefroy: con la esperanza de crear en mí un interés más cercano, pero en el presente no puedo permitirme ninguna expectativa al respecto. La carta demuestra que el reverendo estaba muy interesado en Jane, pero también indica que no tiene el soporte económico para poder casarse con ella. Cuando la señora Lefroy le muestra la carta a Jane, ella escribe a su hermana diciendo: esto es bastante racional. Hay en ello menos amor y más sentido del que a veces parecía antes, y estoy muy satisfecha. Todo continuará muy bien, y decaerá de manera muy razonable. Lo que se cree es que Jane había dejado claros sus sentimientos a Blackall durante su visita el año anterior, siendo además demasiado reciente el evento de Tom Lefroy. De modo que en la carta que Jane informa a Cassandra que Blackall no irá de visita en la Navidad de 1798, le dice: no parece probable que él venga a Hampshire estas Navidades, y es de suponer que nuestra indiferencia sea pronto mutua, a menos que su mirada, que al principio se encendió sin conocerme, se avive de nuevo sin verme. Hasta aquí, los escolares sobre la vida de Jane Austen zanjaron el tema definitivamente y lo dejaron como un amor no correspondido por parte de Blackall, quien aparentemente cesó sus atenciones y en 1813 se casó. Sin embargo, en el 2009, el historiador Andrew Norman, en su libro Un amor no correspondido, indica que hay evidencia que Jane y Blackall se volvieron a encontrar años después, en 1802 en Devon, y que allí ella se enamoró de él. También cree que Cassandra y Jane se distanciaron por el afecto del clérigo, y que Los Watson de 1804 está basada en esta disputa. No obstante, la mayoría de los escolares no creen que esto sea posible, e insisten en que Blackall solo fue un amor no correspondido, que solo interesó a Jane como a un amigo. El sustento de ello es la carta en la que Jane habla del matrimonio de él en 1813. Me gustaría que la señorita Lewis fuera silenciosa y bastante ignorante, pero inteligente por naturaleza y con ganas de aprender. Aficionada a los pasteles fríos de ternera, al té verde por la tarde y a una persiana verde en la ventana durante la noche. Este extracto pareciera indicar que para Jane, Blackall fuera alguien pomposo y severo, y en absoluto alguien a quien podría llegar a aceptar. Los siguientes 3 hombres de los que se tiene registro los mencionaré rápidamente como menciones especiales. El primero es el señor Holder, quien en 1800 estaba rentando Ash Park, y en otoño de ese año invitó, en ausencia de su hermana Cassandra, a Jane y a la futura cuñada de esta a cenar. El señor Holder era un hombre de fortuna que la había conseguido en las Indias Orientales, y al parecer a Jane le gustaba. Sobre la velada informa Cassandra:
Una invitación irrepentina y una silla de posta propia nos llevaron a Ash Park para cenar cara a cara con el señor Holder, el señor Gauntlet y James Digweed. Pero nuestro tête-à-tête se vio cruelmente reducido por la inasistencia de los dos últimos. Tuvimos una velada muy tranquila. Creo que Mary la encontró aburrida, pero a mí me pareció muy agradable. Sentarse ociosamente junto al buen fuego en una habitación bien proporcionada es una sensación de lujo. A veces hablábamos y a veces estábamos en completo silencio. Dije 2 o 3 cosas divertidas, y el señor Holder hizo algunos juegos de palabras infames. Sin embargo, en enero de 1801, sucedió algo que terminó la amistad entre ambos de la manera más anticlimática. Como la misma Jane cuenta a su hermana. Tu desafortunada hermana fue traicionada el jueves pasado en una situación de la mayor crueldad. Llegué a Ash Park antes de la fiesta de Dean y me encerraron en el salón a solas con el señor Holder durante 10 minutos. Tuve la idea de insistir en que llamaran al ama de llaves o a Mary Corbett. Y nada pudo convencerme de alejarme 2 pasos de la puerta, en cuya cerradura mantenía la mano constantemente fija. La segunda mención especial son los Digweed, quienes eran residentes de la mansión señorial de Steventon. De vez en cuando Jane sugería que uno de los hermanos, James, se estaba enamorando de Cassandra, y otros de los Austen sugerían que el hermano de este, Harry Francis, era quien estaba enamorado de Jane. Y se cree que por esta razón los Austen decidieron abandonar Steventon. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que lo soporte, sobre todo que siendo los hermanos de buena familia, sería extraño que la familia que no tenía buenos prospectos decidiera desechar tan buenos candidatos. No obstante, la teoría se ha construido a partir de la siguiente carta de Jane. Me siento cada vez más reconciliada con la idea de nuestra partida. Hemos vivido bastante tiempo en este vecindario. Los bailes Basingstoke ciertamente están en declive. Sin embargo, no debe de ser de conocimiento general que no estoy sacrificando mucho al abandonar el condado. ¿O es que puedo esperar no inspirar ternura ni interés en aquellos que dejamos atrás? El contenido podría constituir un respaldo para la teoría, pero conociendo la ironía de Jane Austen, creo que el contenido quería decir todo lo contrario. La tercera y última mención especial corresponde al señor Evelyn. Evelyn era un amigo de su hermano Edward, quien le fue presentado en 1799. A Jane no le causó una buena impresión, debido a que estaba muy obsesionado con los caballos. Algo que nos podría recordar al señor Thorpe de la abadía de Northanger. Sin embargo, en 1801 volvió a encontrarse con él, y su opinión mejoró muchísimo. Y de hecho se queja en una carta a Cassandra de que lo ha visto muy poco, pese a la promesa que le hizo de llevarla de paseo en su faetón. Y además agrega: si llegara algo depende enteramente de él. Lo que podría hacer suponer que ella esperaba una proposición de matrimonio. Sin embargo, al día siguiente, fiel a su promesa, Evelyn lleva de paseo a Jane. Pero ahí termina todo. Llegados a este punto, y después de las menciones especiales, voy a pasar a los eventos más importantes de la vida romántica de la autora, los cuales ocurrieron en un periodo de 1 año y medio entre uno y otro. En el verano de 1801, los Austen lo pasaron en Devonshire junto al mar. Es posible que fueran Newton o Sidmouth. Y durante este tiempo sucedió el evento más misterioso en la vida de la autora.
Y digo misterioso porque Cassandra destruyó completamente las cartas de este periodo y 3 años posteriores. Y también porque las versiones de segundas y terceras personas en relación a lo ocurrido han sido relatados en forma de chismes familiares. Sobrinos y sobrinos nietos reportan lo que la tía Cassandra le contó a su mamá o a su papá. Pero lo que sí es cierto es que durante las vacaciones, los Austen establecieron relación con 2 hermanos, un médico residente en Devon y su hermano clérigo que estaba de visita. Este último era un hombre joven, inteligente, apuesto y encantador, que se encontró completamente prendado de Jane. Se dice que inclusive se enamoró de ella, y que luego de 3 semanas parecía que iba a proponerle matrimonio. Pero el final de las vacaciones pospuso sus propósitos. Los Austen y los hermanos planearon en encontrarse nuevamente, antes del próximo verano, y también acordaron en pasar las vacaciones juntos el año siguiente. La familia Austen esperaba completamente que en la primera oportunidad que tuviera el clérigo iba a proponerle matrimonio a Jane, y que ella lo iba a aceptar. Al finalizar el verano, el grupo se separó, y mientras los Austen esperaban una reunión pronta con el posible prometido de Jane, como lo llamaba Cassandra, recibieron en cambio una carta por parte del hermano en la que informaba la muerte del clérigo. Se cree que este suceso inspiró la amargura que Anne Elliot siente en Persuasión sobre sus esperanzas destruidas, y que pueden ser el reflejo de la propia amargura de espíritu de Jane durante los años de 1801 a 1804, periodo del cual no sobrevive ninguna carta. Es bastante diciente el hecho de que Cassandra haya decidido no revelar el nombre del pretendiente, y que haya destruido todas las cartas de Jane de este periodo. Pero al día de hoy no se tiene más evidencia que el relato de Cassandra a sus hermanos, y aunque la familia Austen intentó aplacar el misterio, lo cierto es que con los años tanto secretismo lo ha empeorado. Para finalizar, solo me resta relatar la historia del único compromiso que Jane Austen aceptó, pero del que se retractó en menos de 24 horas. El protagonista de la historia es Harris Big Wither, de 21 años y listo para ser clérigo, quien el 2 de diciembre de 1802, pocos días después del cumpleaños número 27 de Jane Austen, le propuso matrimonio. Para esta época, Jane Austen aún no había publicado ninguna de sus obras, y por lo tanto, materialmente, el señor Harris era un buen partido para ella, porque en realidad los Austen tenían muy poco dinero. La perspectiva de soltería, al igual que Charlotte, era bastante lúgubre, y sin ingresos de índole privada, Jane dependía enteramente de la caridad de su familia, especialmente de sus hermanos. Asimismo, es de agregar que las hermanas del joven caballero eran amigas íntimas tanto de Jane como de Cassandra, por lo que las familias eran muy unidas, y por tanto el matrimonio le ofrecía a la novelista la oportunidad de regresar a Hampshire, pues hacía poco se habían marchado a Bath, lugar que a Jane no le gustaba. La idea de tener un hogar propio y de poder ofrecerle a su hermana Cassandra un posible hogar, seguramente fueron en ese momento muy tentadores para Jane, y por tanto aceptó la oferta de matrimonio. No obstante, ella no pudo desempeñar tan fácilmente el rol que Charlotte desempeñó en Orgullo y Prejuicio cuando acepta al señor Collins, puesto que bajo ninguna circunstancia Jane podía casarse sin amor, solo para poder tener una posición. De modo que durante la noche Jane cambió de idea, y a la mañana siguiente anunció su retractamiento de la propuesta. Ella se había dejado tentar, y estaba enfadada por la vergüenza que su ambivalencia le causaba a ambas partes. De modo que, acompañada de Cassandra, se retiró rápidamente y sin ceremonia de Many Down House, casa que nunca volvió a visitar.
No se sabe cuál fue la reacción de la familia de Jane al regresar a casa, pero si se parece en algo a lo que Fanny Price recibió por parte de los Bertram cuando rechazó a Henry, solo podemos suponer que no debió de ser muy agradable para ella. Si este episodio inspiró esta parte de la historia de Mansfield Park, no podremos saberlo. Pero lo que sí se sabe es que sobre esta novela ni su madre ni Cassandra les agradaba mucho. ¿Quién sabe si estaba relacionado con lo sucedido en 1802? Como hemos visto, la vida de Jane no fue tan anodina como su sobrino indica en su biografía. Jane tuvo varios pretendientes y amores en su vida, y quién sabe si de pronto pudo haber tenido más. Pero lo que sí es cierto es que aunque sus novelas son ficticias, no deja de ser evidente que, como todas las ficciones, es el producto tanto de la experiencia como de la ficción. Recordemos que todas sus novelas, sin excepción, son sobre jóvenes de campo que buscan esposo, y sobre todo, las heroínas siempre tienen que casarse por amor. Tal vez el hecho de que ella nunca se haya casado nos demuestra lo difícil e improbable que era que eso ocurriese en su época, pero también nos demuestra que Austen era una ferviente creyente del amor, y de hecho, a su sobrina favorita, Fanny Knight, solía escribirle en los últimos años de su vida sobre las terribles consecuencias de casarse sin amor. ¿Y tú, qué opinas?